llama Derecho a la Libre Expresión. Mi nombre, mi nombre es Daisy Patiño, estudiante de Comunicación Social, octavo periodo académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A los participantes de la estrategia de alfabetización, un derecho a la libre expresión, sus límites. Les doy la cordial bienvenida a este encuentro y les agradezco por su participación. En el día de hoy vamos a realizar este conversatorio en compañía de Max Linder Sosa, quien es el moderador de este encuentro. Max, buenas noches, bienvenido y el escenario es suyo. Buenas noches para todos, muchísimas gracias compañera Daisy. Mi nombre es Max Linder Sosa, estudiante de Comunicación Social del SEAD Sogamoso, ya finalizando mi carrera y haciendo una maestría en Comunicación también, con el agrado de estar con ustedes, participar. Tenemos las preguntas diseñadas previamente, la formulo, la estudiante Daisy va a responder y si alguien quiere opinar o hacer alguna apreciación al respecto, si tiene el acceso a alzarme la manito, lo hace o habla y yo le doy acá señal para que proceda con la respuesta o con la pregunta que tenga que hacer o ampliar. Entonces vamos con la primera pregunta que dice así. Primera, ¿qué es libertad de expresión y qué implica? Bueno, para esta pregunta, básicamente quiero primero conocer la opinión de los participantes para ver qué conocen de la libertad de expresión y posteriormente les estaré retroalimentando con una respuesta concreta. Bueno, entonces empecemos con Luis Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luis Miguel, como lo indica. ¿Yo qué opino de la libre expresión? Lo que tengo entendido. Que, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a expresarnos de diferentes maneras, o sea, con nuestras vestiduras, por ejemplo, con nuestro corte de cabello, con prendas a veces que muchas personas dirán, pero qué prenda tan rara, pero la verdad es que tenemos derecho también a la libre expresión, como por ejemplo elegir nuestros deseos, por ejemplo, soy gay, soy bisexual o soy heterosexual. En cuanto a esto tenemos como libre albedrío, como se podría decir, es lo que yo he entendido de esto. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Qué nos puede compartir Alexis? No, soy Luis Miguel. Correcto, Luis Miguel, gracias por tu apreciación. Ahora le pregunto a Alexis José, ¿cuál es tu apreciación respecto a la pregunta? Bueno, entonces la misma pregunta para Edwin Carranza. Sí, buenas noches. Bueno, Hola, hola. Ah, Perdón, Alexi, era que no, el hágale, micrófono compañero. no. Bueno, Alexis, entonces compártenos tu respuesta. Bueno, pues buenas noches para la compañera Daisy, también para ti y para todos los compañeros. Bueno, pues el concepto de libre expresión, digamos que básicamente, fíjate que a propósito de toda esta coyuntura que está sucediendo en el país, eso es lo que pues permite la libre expresión. Digamos, todas estas situaciones, todas estas, digamos, concepciones o acepciones de todos estos jóvenes, pues permite uno decir de que todas estas son unas libres expresiones, ¿verdad? Porque se están expresando en que están inconformes con una situación y es el vivo ejemplo de la libre expresión y en su punto. Entonces, pues nosotros como ese grupo social tenemos que mirar ese punto que de verdad es muy importante. Entonces, no quiero extenderme y de verdad un concepto más técnico podría darlo, pero vamos a darle la participación a todos los compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu Bueno, apreciación.
Perdón, Daisy, sigue, tranquila. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Me encanta que estén activos y participativos. Bueno, en términos generales, la Constitución política reza que el derecho a la libre expresión, como cada uno de ustedes lo ha indicado, es esa libertad que los seres humanos tienen para decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin ser hostigadas. En la democracia, la libertad de expresión es fundamental porque esta permite la participación activa de todas las personas, permite precisamente que haya debate y que se puedan oír todas las participaciones como se está viendo hoy en día. Bueno, gracias por la apreciación. Señora. Bueno, ¿qué implica el derecho a la libertad de expresión? Pues esto implica que también, a la vez de ser un derecho, es un deber que los seres humanos tenemos. Ese deber es relacionado con no incitar al odio y a acabar con la vida de otras personas o destruir bienes públicos. Adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Vamos con la segunda pregunta. Si un entrevistado no responde con seguridad o con certeza a cualquier tema, ¿podemos hacer preguntas de aspecto personal? Entonces, le preguntamos a Maicon Gelput, ¿qué nos puedes compartir? Maicon, sigue. Sí, me repite la pregunta, por favor, profe. Si un entrevistado no responde con seguridad o con certeza a cualquier tema, ¿podemos hacerle preguntas de aspecto personal? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? A ver, pues yo pienso que no, porque pues depende, ¿no? Depende de muchos factores. El contexto, de pronto que esté el entrevistado, ¿no? Porque pues si el entrevistado está ante un juez, tiene que decir la verdad. Pero de pronto si está ante algún medio de comunicación, pues no siempre se dice la verdad, ¿sí? Entonces es dependiendo del contexto también que esté. Y pues Bueno, Buenísimo. muchas gracias. en mi opinión, pues yo pensaría que los aspectos personales, uno mira si los comparte o no. Pues está en todo su derecho de elegir pues si decide responder o no. Bueno, muchas gracias por tu apreciación. Efectivamente, el, este derecho a la libre expresión permite tanto que una persona pueda responder o no. ¿Y por qué les digo esto? Resulta que les voy a explicar con un ejemplo claro. Si yo voy a entrevistar a un político para que me hable sobre la reforma tributaria, bueno, si yo le hago una pregunta de por qué se postuló la reforma tributaria y el entrevistado no me contesta, ya sea porque no puede, porque tiene un impedimento, porque tiene una cláusula firmada con la entidad, pues entonces definitivamente él no lo podría hacer. Otro punto que hay que poner acá en la mesa y es que un entrevistador debe ser muy profesional. Debe ser muy profesional en el aspecto de que si un entrevistado no contesta la pregunta de manera adecuada, no le podemos hacer preguntas de otra índole porque se tergiversaría la conversación y estaríamos ya ahondando en temas que no tienen nada que ver y eso demostraría que el profesional en comunicación o el entrevistador no está cumpliendo y no está siendo profesional adecuado. Bueno, Compañera, Adelante.
Edwin Sí, tiene la mano levantada, ¿puedes opinar? Edwin Carranza. Bueno, sí, referente al tema que están hablando, sí, eso, en esa pregunta, pues la persona que están entrevistando tiene pues la decisión de si sí contesta la pregunta o no contesta la pregunta, porque pues eso ya va en cuanto a la libre expresión, ¿no? Muchas veces hay preguntas incómodas, entonces pues el entrevistado muchas veces no contesta o no responde porque se siente incómodo, porque se siente inseguro. Entonces pues hay que respetar esa parte en cuanto a esos momentos en los que se estén, en cuanto al entrevistado como el entrevistador, hay que respetar esos momentos de tensión. Bueno, Edwin, muchas gracias. Compañero, También tiene la mano levantada, ¿puedes opinar? pues, bueno, mira, efectivamente, nos preguntaríamos si efectivamente eso se respeta en Colombia. Digamos que la FLI, la Fundación para la Libertad de Prensa Internacional, creo que está verificando si en Colombia se respeta, digamos, ese aspecto al respecto al entrevistado y de paso al entrevistador, porque vemos como, por ejemplo, medios en los cuales afines del gobierno, como por ejemplo la periodista Vicky Dávila, en la cual hace preguntas de cuestionamientos políticos y que realmente eso preocupa, y muchos periodistas están con ese tema porque definitivamente la libertad de expresión, digamos, se está irrespetando en cuanto a todos estos temas. Entonces hay que mirar ese punto con mucho detenimiento y la pregunta es para ustedes, básicamente que también están estudiando periodismo, si esto realmente se está cumpliendo como debe ser. Bueno, muchísimas bueno, gracias. Alexis, gracias por tu respuesta. Claro que sí. Bueno, desafortunadamente, hoy en día en Colombia es complejo el tema de la libertad de expresión, precisamente como lo vemos en la situación actual, se han visto censuradas algunas publicaciones que las personas hacen viendo los actos de violencia que se han presentado durante las manifestaciones. Entonces, esto deja realmente mucho que decir de la libertad de expresión que se vive actualmente en Colombia. Para la siguiente pregunta, quiero cambiar un poquito la dinámica. Max, haces la pregunta y yo la voy a responder y luego escucho las opiniones de los participantes. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces vamos con la cuarta pregunta que es, ¿un funcionario público haciendo valer su fuero político puede hablar sobre el buen o mal manejo de los recursos económicos? Eh, no, creo que te saltaste una. Perdón, si tienes toda la razón, discúlpame. Tercera pregunta, ¿puede cualquier persona expresar públicamente que la libertad de culto se debe orientar a seguir determinada religión? Bueno, en esta pregunta, ciertamente lo puede hacer, porque así lo demanda la Constitución Política en el artículo 19. Lo que no puede hacer la persona es obligar a otra a seguir su religión, ¿sí? Por lo menos un ejemplo. Yo soy protestante y yo los voy a obligar a ustedes a que sean parte de mi religión y así les tenga que pagar, pero ustedes no quieren, ahí yo los estaría obligando. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer esto porque a mí eso se me convertiría en un delito e iría pues presa por un tiempo, obviamente por influir y obligarlos a pertenecer a una religión determinada. Escucho comentarios de los participantes.
Vivianita, puede ser que no nos ha compartido. Viviana, tu concepto al respecto. Como mencionó la compañera Daisy, de cierto modo se puede hacer, mas no se puede obligar. Pues yo también opino que cuando uno expresa de pronto algo, o de pronto uno predica, o de pronto uno siempre, aunque no lo crea, siempre está, digamos, como con esa intención de tratar de obligar digamos, a ciertas personas para que pertenezcan a dicho culto. Pongo ejemplo, yo soy católica y si yo voy a un programa radial, digamos, a profesar mi religión y la palabra y eso, pues cuál es el objetivo de que más personas se conviertan, ¿sí? Entonces se busca como la capacidad de convencimiento, y es ese el rol que debe jugar la comunicación. Que esto puede generar un debate porque para muchos eso no va a estar de acuerdo, no, es que esa religión no enseña la Biblia, no, es que esa religión creen en la Virgen, en las imágenes y no sé qué que son los contra que siempre mencionan, pero entonces siempre, a pesar de que se mencionen de pronto esos debates, esos contra, el rol que juega la comunicación y la libertad de expresión es que uno cumple con informarlo, más no como lo dice Daisy, con obligar, no, es que ustedes tienen que pertenecer, y si no me echo de enemigo a todo el que no quiera pertenecer, y hasta allá tampoco, ¿sí? Pues es mi opinión. Muchas gracias por tu apreciación, compañera Viviana. Podemos continuar con la sesión de preguntas, compañero. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Un funcionario público, haciendo valer su fuero político, puede hablar sobre el buen o mal manejo de los recursos económicos? Bueno, esto depende también de si el funcionario tiene una cláusula de confidencialidad con la entidad pública. Y también, pues, en muchas ocasiones, aunque los funcionarios quieran dar su concepto sobre los recursos que se manejan en la entidad pública, muchas veces son manipulados por sus superiores. Entonces ellos se ven amenazados de que si dicen algo pueden perder su trabajo y demás. Y todo depende del funcionario, si él desea dar a conocer esa información, es decir, de la honestidad. Y podemos ver que desafortunadamente aquí se está vulnerando el derecho a esa libre expresión, ciertamente cuando un funcionario es manipulado y en cierta manera obligado a no revelar información sobre cómo se manejan los recursos económicos que tienen esa entidad pública. Entonces, pues es otro punto más por el cual yo creo que no solo en Colombia, sino incluso en los países latinoamericanos, se ve afectado el derecho a la libre expresión. Bueno, entonces preguntémosle a Edwin Carranza qué nos puede compartir al respecto. Edwin, puedes opinar. Sí, yo comparto lo que dice la compañera Daisy. Muchas veces hay algunos funcionarios públicos que de una manera muy diplomática van diciendo las cosas, ¿no? Pero también es cierto que siempre los que están arriba son los que tienen el poder. Entonces, si uno está ligado a una empresa o a una entidad, sea la que sea, privada o la que sea, siempre uno va a tener que hacer lo que el director o lo que el jefe de la empresa le diga que haga, ¿no? Un ejemplo muy, muy diciente puede ser lo que pasó con esta periodista Mónica Rodríguez cuando trabajaba en el canal Caracol, ¿no? Ella, ella expresó, o sea, ella se expresó libremente en las redes sociales, y esa libertad de expresión tuvo consecuencias grandes en ella, tanto así que tuvo que salir del canal, porque pues sabemos que
los medios tradicionales siempre hay un brazo político y económico detrás de ellos que obligan a los trabajadores, a los asalariados, a que ellos tienen que mostrar lo que les convenga a ellos. Entonces realmente no hay esa comunicación cercana con la población, con la comunidad, sino que están obligados a hacer lo que ellos les digan, y si no lo hacen así, entonces pues muchas gracias por sus servicios, pero pues ya no tiene más trabajo. Entonces ese es el problema que está ocurriendo aquí en Colombia, y creo que pues en todo el mundo cuando se censura de esa manera tan, tan radical la libertad de expresión. Muchas gracias, compañero Edwin. ¿Podemos continuar con la siguiente pregunta? Bueno, gracias. Vamos con la quinta pregunta. ¿Un estudiante de cualquier ente educativo, valiéndose de la libertad de expresión, puede hablar de sus compañeros de clase? Bueno, en este contexto quiero dejar claro que también depende de la situación, porque si se ve que un estudiante está siendo afectado por algo que ya sea en su hogar o en su entorno, si otro compañero lo sabe, debe y está creo que en el deber y en la obligación de comentar puede ser a un docente, a un terapeuta, a un psicólogo de la situación. Pero un caso muy distinto que el estudiante hable de otro en contra, ¿no? Y es lo que conocemos como el bullying, que empiece a censurarlo, a hablar mal de él frente a los demás compañeros, sin darle pie al estudiante afectado de poder pues dar su concepto de su situación personal, pues también se incurriría en la violación al derecho a la libre expresión, y también depende del reglamento que tengan las instituciones educativas respecto a este punto, ¿no? De cómo ellos manejan el derecho a la libre expresión, y creo que quienes hemos sido estudiantes del colegio tenemos muy claro cómo era que se nos eh, daba ese derecho a la libre expresión, que muchas veces pues se vulneraba también porque, bueno, mmm, no se permitía llevar, en mi caso personal, ningún tatuaje, nada alusivo que tuviera que ver con la institución. Si las mujeres iban pintadas los labios o las uñas, eso ya era en contra, y eso lo que hace es pues cercenar de cierta manera el derecho a la libre expresión en los colegios, y es un debate que hoy en día se encuentra abierto porque aún se sigue presentando, ¿no? Y es si los estudiantes deben llevar uniforme o no, de cómo deben ir presentados. Entonces es un debate largo que no se le ha podido dar solución al momento. Hay algunas instituciones que ya por lo menos les dejan que el uniforme le entúen los pantalones, las sudaderas y demás, pero hasta otro extremo no han llegado. Bueno, muchísimas gracias. Tiene la mano levantada Alexis José. ¿Nos puedes compartir tu apreciación? Bueno, sí, Daisy, compañero, pues yo que tengo la oportunidad de estar en un campus universitario, pues lo que dice básicamente Daisy, hay que aplicarlo, sí, porque cualquier persona puede hablar de otro y pueden decir muchas cosas, pero ya cuando raya en el terreno personal de la moralidad, ¿verdad? Y y del daño a la honra de ese estudiante o de esa persona, ya entraríamos en cuestiones legales que ya serían calumnias, ¿verdad? En las cuales están establecidas en la ley. Entonces ya en ese aspecto,
pues se agravaría esa situación y estaríamos hablando de esos casos en los cuales probablemente podrían ser, digamos que imputados y ya establecidos como tal en un delito. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, sería lo que yo pues aportaría en ese punto. Puedo, Sí, Viviana, cuéntanos, compártenos tu idea. bueno, yo al respecto digo que como una conclusión que de pronto ayuda a entender una confusión, es que la palabra libertad de expresión siempre se confunde porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es el incumplimiento de leyes. Entonces que porque tengo libertad de expresión voy a decir lo que yo quiera y voy a expresarme como me dé la gana, no, porque para eso existe una constitución y para eso cada entidad y cada institución educativa tiene un reglamento. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, se terminaría llamando libertad de expresión limitada, porque ella tiene un límite, siempre y cuando esa libertad de expresión no haga daño a no va a ser malo, pero si esa libertad de expresión va a hacerle daño a mi compañero o a mis compañeros de clase, ya eso, como lo dijo alguien por aquí, eso se va a convertir en un delito porque ya empieza a ver, por eso es que existen las leyes y los reglamentos, porque precisamente lo que se estipula es que a pesar de la libertad de expresión, no vayamos a afectar la integridad de otra persona. Es precisamente por eso. Como dice la compañera Daisy, de pronto en el debate abierto de que si se puede utilizar uniforme o no, bueno, claro que eso también hace parte de libertad de expresión, pero pues precisamente digamos que todos esos reglamentos se han estipulado precisamente para lograr identificar el tema de delitos. Por lo menos en Colombia salió como en el año 2003 que todos los colegios deben utilizar el mismo uniforme y lo único que los diferencia eran los escudos. Pero para eso del 2006-2007 esa ley se derogó porque precisamente cuando sucedían desmanes en las marchas, siempre los autores eran estudiantes y por lo general portaban su uniforme, más no el escudo. O sea, no se lograba identificar de a qué colegio o a qué institución educativa pertenecían. Entonces, pues ya se imaginarán si no se utilizan de pronto uniformes o ese reglamento del manual de convivencia. Entonces, pues la situación sería, digámoslo vulgarmente, casi que peor, ¿sí? Entonces, y aunque no crean, nosotros también estamos estudiando de forma virtual, pero si uno lee un poco de pronto el manual de convivencia o las normas de etiqueta, uno se da cuenta que incluso a nosotros también de cierta manera nos exigen. Uno no va a salir en cámara con la cara de dormido, ni uno aparecer ahí como que todo mal arreglado, desmechudo, sí, o sea, eso también tiene un reglamento para uno mostrarse frente a una cámara donde hay compañeros, donde hay docentes, sí, en un lugar, sí, entonces la libertad de expresión se basa prácticamente en ello, que sea una expresión, pero tiende a ser limitada, límite para bien, más no para mal. Gracias, compañera Viviana, por tu apreciación. Entonces, podemos continuar, compañero. Gracias. Vamos con la sexta pregunta. ¿Cómo determinar los límites entre mi derecho a la libertad y su derecho a la intimidad? Bueno, precisamente la compañera Viviana acaba de tocar un punto clave aquí y es hablar de el límite que tiene la libertad de expresión. Les voy a contextualizar un poquito sobre este tema. Bueno, en diversos artículos de la Constitución Política de Colombia se menciona la libre información y la libre expresión hacia diversos temas. ¿Qué pasa aquí? En estos límites, si yo me siento vulnerado en este caso porque alguien está violando mi intimidad, mi derecho a la intimidad,
yo puedo acudir al habeas data. Esto quiere decir intimidad personal y familiar, honra, eh, honra y libertad de expresión. Esto lo expresa el artículo 15. El habeas data, ¿qué permite? Nos permite que podamos actualizar o eliminar datos que nosotros conozcamos, que tenemos de pronto en una página de internet, ya sea en una base de datos, por ejemplo, como la del CISBEN, que ahora se llama IR. Entonces nosotros podemos, mediante ese recurso, poder cambiar nuestros datos. Sin embargo, con la llegada de las tecnologías nuevas, ese establecimiento de los límites entre mi libertad y su derecho a la intimidad, digamos que están siendo un tanto vulnerados, porque es más complejo de definir, ya que hoy en día pues todo lo están publicando a través de las redes, que si va al bar, que si está de fiesta, que si está en casa. Entonces, yo como persona puedo inferir de esa situación muchas interpretaciones, ¿no? Puedo decir, no, es que esta persona es una libertaria, está ejerciendo ya el libertinaje porque publica a toda hora hasta con quién se acuesta, ¿no? Entonces yo puedo incluso levantar falso testimonio de eso debido a las publicaciones que a veces la gente comparte acerca de su vida privada. Entonces es muy complejo ya establecer un límite que indique. Por eso es importante que cada persona sea capaz y sea autónoma de decidir qué publico, qué no publico, para que los demás no malinterpreten la situación por la cual usted vive, y de esa manera es que se puede establecer un límite entre mi derecho a la libertad de expresión, a lo que yo pienso de usted, y su derecho a la intimidad. Bueno, gracias compañera Daisy por su apreciación. ¿Qué nos puede compartir Maicon Gelpud respecto al tema que estamos desarrollando? Bueno, yo pienso pues que sí, uno tiene que tener en cuenta también los derechos del otro, ¿no? Porque uno no puede como pasar por encima de los demás sin, o sea, teniendo en cuenta que tenemos libre albedrío o se me fue la palabra, que tenemos la libertad, ¿no? De expresión. Entonces, pues sí, yo pienso que lo fundamental en la sociedad es el respeto y mirar cómo piensa el otro y tratar de comprenderlo, pero sin llegar a vulnerar sus derechos. Y eso creo que funciona más que de pronto llevarle la contraria o querer cambiar en cierto modo el pensamiento de otras personas, ¿no? Porque cada uno sabemos que es un mundo diferente y pues así nos hizo Dios diferentes y eso es lo importante, que somos diferentes, ¿listo? Muchas Bueno, muchísimas gracias. gracias por su apreciación. Podemos Vamos con la continuar ya. siguiente pregunta. Sí, Sí, ya señora, casi gracias. terminamos. Séptima. ¿En qué momentos este derecho se puede volver un delito? Bueno, el derecho a la libre expresión, aunque no lo creamos, también si no se controla, nos puede llevar a cometer delitos. ¿Cuándo? En las situaciones de que se incite a atentar contra la vida de un ciudadano,
cuando se incita al odio, cuando se hace injuria y calumnia frente a otra persona sin tener prueba alguna, y de pronto se utilizan montajes y demás para hacer quedar mal a la otra persona. Entonces, estas son, digamos que las bases centrales del de cuándo el derecho a la libre expresión se puede convertir en un delito, ¿no? Básicamente, si yo soy una persona que incito al odio, que incito, por ejemplo, yo le digo a Max, es que usted tiene que acabar con la vida de Viviana porque se lo ordeno. Entonces yo ahí estoy violando el derecho a la libre expresión porque ya estoy siendo autora intelectual de un asesinato o si pues desafortunadamente muchas personas hoy en día con la situación que está pasando en nuestro país están vulnerando este derecho porque incitan ciertamente al odio, si bien los funcionarios públicos han podido actuar mal, pues el hecho tampoco es de agredirlos con palabras y desafortunadamente las redes sociales se han prestado mucho para incitar al odio y bipolarizar el mundo, eh, no solo aquí en Colombia, sino también a nivel mundial con diversas groserías e incitaciones al odio y acabar con la vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Escuchemos a Alexis José Durán, su apreciación y se alista Edwin. Siga, Alexis. Bueno, sí, ahorita pues hacía referencia pues en lo que estaba mencionando Daisy, y es que pues los límites tienen que ser estos en los cuales es hasta dónde puede llegar esa libertad de expresión. Miramos con preocupación que aparte de lo de las redes sociales, miramos que muchos personajes cometen estas situaciones aprovechándose de esto. Miramos ejemplos como los de nuestro querido expresidente, no quiero meter política aquí, pero es el vivo ejemplo que siempre se da, en los cuales él siempre incita a este tipo de situaciones. Y bueno, podemos decirlo también en las otras actuaciones, pero lo que se comprueba generalmente es esto, que digamos que utilizan estos medios para este tipo de insinuaciones en las cuales pues ya él siempre ha tenido demandas en esa situación. Entonces, no solo él, sino de otro tipo de personajes en el país que también acuden a este tipo de redes sociales para incitar precisamente al odio y que digamos que las redes han llegado para bien, pero también para situaciones en las cuales no se puede manejar. Por eso hemos planteado nosotros en el claustro esa posibilidad de que se limiten esto de las redes sociales, hasta qué punto puede llegar a ser este tipo de daño. Entonces hay que mirarlo y recogerlo con pinzas. Gracias, Alexis. Edwin, por favor, tu intervención, que sea un poco breve. Sí, sí, es muy cierto que hoy en día la comunicación que está de moda en la actualidad es el tema de las redes sociales, ¿no? Y pues con las redes sociales ya se puede decir que no hay límite en el tema del respeto hacia el otro, ¿no? Porque pues ya hoy en día se publica, todos publican en las redes sociales lo que hacen, dónde están, qué están haciendo, y por eso es que hay tanta delincuencia, tanto cibernética como la delincuencia común hoy en día, ¿no? Porque pues ya estamos georreferenciados, entonces el tema de las redes sociales se presta para que se incite al odio, como lo estamos viendo en la actualidad con este tema del paro y todo esto, sin importar lo que el otro sienta o lo que el otro piense, y entonces estamos causando un grandísimo daño sin tener en cuenta pues que todos tenemos nuestro lado humano, ¿no? Y nuestro lado sensible.
Entonces es delicado ese tema porque hemos llegado hasta tal punto de que ya esa delgada línea de lo privado se volvió público. Entonces ya hoy en día todo es normal y también las leyes hoy en día han sido muy flexibles para los jóvenes y por eso es que hoy en día estaba pasando todo lo que está pasando con los jóvenes y hay tanta delincuencia y tanta desorganización en el país y en el mundo. Muchas Gracias, gracias por tu compañero. intervención. Vamos con la siguiente pregunta, número 8. ¿En qué casos mi derecho vulnera los elementos emocionales, la dignidad de vida o el sentir de otra persona? Daisy. Bueno, en este sentido quiero expresar que para vulnerar que se vulneren las emociones y sentimientos de otra persona, influye también las situaciones concretas, ¿no? Un ejemplo, si yo uso la dignidad de otra persona, revelando información que sea vulnerable para la otra persona sin su consentimiento, ahí estoy vulnerando con mi derecho a esa libertad de expresión sus emociones y sus sentimientos. Por ejemplo, si yo tengo un video donde Max o cualquiera de los participantes de la reunión, Alexis, Juan Pablo, no sé, si yo tengo un video de él donde está en familia con su pareja o qué sé yo, y yo lo publico sin su consentimiento, precisamente por mi derecho a la libertad de expresión, estaría vulnerando sus emociones y sus sentimientos y él podría acatar a un recurso de, de interpelación que ya voy a hablar de eso en otra pregunta. Adelante. Bueno, entonces compartamos la opinión de Viviana y posteriormente Luis Miguel. Seamos breves en las respuestas, por favor. Gracias. Ya casi terminamos. Sí, me mencionaban que opinara algo. Sí, Vivianita, necesitamos tu concepto. ¿Qué apreciación tienes al respecto de la pregunta que si existe un perdón, ¿en qué casos mi derecho vulnera los elementos emocionales, la dignidad de vida o el sentir de otras personas? En el momento en el que de alguna manera se busca atacar a la otra persona a través de la libertad de expresión, ¿sí? Como por ejemplo, el de pronto, como puedo expresarme libremente, entonces puedo decirle a Daisy, oiga, usted es esto porque, voy a ponerle un ejemplo, usted parece una pulga porque es chiquita, entonces no lo tome a mal. Sí, pero eso a ella la puede herir, la puede lastimar, la puede, sí, y el hecho de decirle a todo el mundo, no, que la pulga, o ponerle el sobrenombre cuando a ella no le gusta, sí, entonces eso está de alguna manera vulnerando como ese derecho o esos sentimientos emocionales de la persona porque se está utilizando la libertad de expresión para dañar la integridad de una persona, de un ser humano. Correcto, muchas Muchas. gracias. Bueno, y Eh, mi opinión es, la verdad, va muy como de la mano con lo que han venido narrando hasta el momento, porque es que yo lo pongo desde este punto. Va por un lado la libre expresión y por otro la intimidad, porque el hecho que porque yo tengo libre expresión no me da el derecho para yo ir a hacer cosas en público que son íntimas. Entonces creo que desde ese punto uno separando las cosas que uno puede hacer como libre expresión sin ofender ni atacar a las otras personas, pudiéndose uno expresar libremente. Entonces creo que hay que como saber diferenciar las cosas porque hay gente como que lleva las cosas a los extremos. Muchas bueno, gracias, Miguel.
Compañero Max, te interrumpo acá. Quisiera pedirte el favor, ya casi vamos terminando, si puedes compartir el link de asistencia y el link de evaluación del encuentro. Bueno, correcto, sí señora. Quedan todavía 3 preguntas. Tú me dirás cómo estamos de tiempo. Sí, pues demos respuesta a la siguiente pregunta, alguna intervención y mientras tanto, pues que nos confirmen si pueden llenar los formularios. Igual se los estaré compartiendo también al interno, pero para quienes no tengo en el grupo, entonces sí es importante como compartirlos por aquí en el chat. Bueno, entonces le hago la pregunta número 9 y mientras dan respuesta comparto los dos formularios. La novena pregunta Exacto. dice, si existe un reclamo, ¿qué ente jurídico lo puede analizar y qué mecanismos jurídicos pueden activarse para regular este derecho por ambas partes? Bueno, en este caso, seguimos con el tema que veníamos tratando y es de la intimidad personal y el derecho a la libre expresión. Si existe un reclamo como los casos que ya se mencionaron de que la señorita X agredió física no, física no, verbalmente a otra persona que no le gustó y pues esa otra persona de cierta manera quiere darlo a conocer, dar a conocer su inconformismo con esto, entonces, ¿ante quién puede acudir? Puede acudir ante las defensorías del pueblo, en este caso en los municipios representadas ante las personerías. Entonces, esta entidad es la que se encarga de hacer que nuestros derechos como seres humanos se respeten y dentro de esos derechos humanos está precisamente el derecho a la libre expresión. Ahora bien, mediante qué mecanismos. Entonces pueden usar la acción de tutela siempre y cuando tengamos pruebas de nuestra agresión, de nuestra vulneración al derecho a la libre expresión. Lo podemos hacer mediante ese mecanismo o una demanda formal a la persona mediante, como ya les mencionaba, las personerías y la Defensoría del Pueblo. Ya en el caso más extremo, se puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante organizaciones como la ONU o la OEA, que también son eh, eh, digamos, organizaciones internacionales que velan por el derecho, por los derechos de los seres humanos y entre esos derechos la libre expresión. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos puede compartir Alexis respecto a esta pregunta? Sí, bueno, básicamente aparte de estas entidades en las cuales se pueden hacer este tipo de situaciones, también podríamos decir que se podrían interponer ante la fiscalía, ¿no? Una querella en cuanto a, ya puede ser una injuria por día de hecho o puede ser calumnia. Entonces, esto es importante porque digamos que la ruta hay que agotarla por temas de, digamos, sí, de que la ley se pueda cumplir de manera satisfactoria, porque a veces pues confundimos estos temas y nos vamos enseguida a un ente en la cual todavía no tenía que venir para que se pudiera hacer la respectiva querella. Entonces, primero hay que agotar, eso se llama en derecho, pues se llama, ¿cómo es la palabra? Hombre, se me olvida. Procedibilidad, procedibilidad de la ley. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso.
Muchas gracias. Vamos a terminar ya casi con las últimas preguntas, conclusiones finales y ya. ¿Hacemos la décima, compañera Daisy, o Por pasamos favor. Sí, a la señor. décima? Décima, ¿existe algún lineamiento en relación a los medios de comunicación sobre ejercer este derecho? Bueno, claro que sí. Esto no ha sido que se dé de un momento a otro, ha sido paulatinamente que se ha venido reglamentando el derecho a la libre expresión en cuanto a los medios de comunicación. Les voy a mencionar algunas sentencias, algunas leyes que los han venido modificando. Algunas están relacionadas de pronto con hechos que precisamente varias personas que se sintieron vulneradas pusieron demandas, pusieron querellas y se modificó ese derecho. Entonces les voy a mencionar algunas ahí para que de pronto las puedan revisar si ustedes desean. Con mucho gusto, pues también están a disposición de manera libre. Unas de estas son Ley 586 del 2000. Esta ley instituye el Día de la Libre Expresión el 13 de agosto. En el artículo 1, sentencia de 0404 del 2013. Esta es otra ley que reglamenta precisamente ese derecho a la libre expresión por parte de los medios de comunicación. Es un poco extensa, por eso pues no la voy a explicar en este momento, pero si ustedes desean, la pueden consultar. Sentencia T 015 del 2015. Esta también es hecha con base a un caso que se presentó de una persona a quien le vulneraron el derecho precisamente a través de una red social y puso una demanda para que estos medios fueran reglamentando de cierta manera el derecho a la libre expresión. La 287 también es motivo precisamente de una persona que se sintió inconforme con la forma en que los medios se expresaban y dio a conocer su punto de vista. La sentencia 312 del 2015 de la Corte Constitucional, la 345 del 2016, la 599 del 2016, también proferida por la Corte Constitucional. La sentencia, bueno, acá me faltó citarla bien, esta fue proferida en el 2018. La 610 en el 2019. Y así digamos que estas son las principales leyes que han reglamentado el derecho a la libre expresión de los medios de comunicación, ya sean públicos, privados y demás redes sociales. Bueno, gracias. ¿Qué nos puede compartir Mike con Gelpuda al respecto? Sí, profe, la pregunta. Bueno, estamos hablando sobre si existe algún lineamiento en relación a los medios de comunicación sobre ejercer este derecho. Sí, precisamente yo les explicaba un poquito sobre esa parte. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que igual, en cierto modo, los medios de comunicación pues tienen
la responsabilidad, pues, ética y profesional de informar, ¿no? Pero ya está en nosotros, la verdad, el derecho de, pues, si damos la información o no. Entonces yo pienso que sí existe como ese respeto, sí, por la, como eh, por la individualidad de cada uno, ¿no? Por las cosas que de pronto, pues, no queremos que salgan a la luz pública, de cierto modo, ¿sí? Y Ok. pues sí, pienso que sí se respeta el derecho a la libre expresión y a la confidencialidad. Muchas gracias por tu apreciación. Ya para finalizar, una última pregunta, compañero. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué impacto en el ámbito social puede causar este derecho mal ejercido? Bueno, voy a ser breve en esta última pregunta. Bueno, el impacto social que puede tener el derecho a la libre expresión mal ejercido, vamos a empezar primero por los medios de comunicación. Por ejemplo, si un medio de comunicación se reserva información, por ejemplo, de la situación sanitaria actual que vive el mundo, los medios de comunicación, si no informaran, si no hicieran campañas de prevención, pues la gente seguiría como si nada, seguiría desinformada y el impacto social sería muy grande porque habrían contagios muy acelerados. Por ejemplo, otra cosa, que los medios de comunicación eh, no revelen lo que está sucediendo a nivel mundial, que ahí están vulnerando el derecho a la libre expresión y a recibir información, ¿no? De los ciudadanos, porque entonces estaría desinformando a la sociedad y desafortunadamente en estos días hemos visto el favoritismo de algunos medios de comunicación hacia ciertos puntos que como tal al gobierno le convendrían, haciendo que la sociedad pues se sienta un tanto desconfiada de dichos medios y tenga que acudir precisamente a fuentes que pues no pueden ser muy fiables y pues pueden caer en la trampa de las noticias falsas, ¿no? Entonces, eh, es como la definición clara de cómo se vulnera a través de los medios este derecho y el impacto social que tiene en la sociedad. Entonces, como podemos ver, definitivamente estamos eh, ligados, muy ligados a los medios de comunicación para recibir información y si ellos se la guardan, pues definitivamente el impacto social es grande. Bueno, muchas Bueno, gracias. de esta manera les agradezco a cada una de las personas que estuvieron siendo parte de esta estrategia de alfabetización, a mis compañeros de grupo y a mi docente, la tutora Nelly Tobar Torres. Agradecimiento especial por permitirnos a los estudiantes formar y ser formados eh, en temas tan complejos como la legislación que hay en torno a la comunicación. Al moderador Max, muchas gracias por su intervención y quisiera, por favor, recordarles a quienes no han diligenciado el formulario de asistencia y de evaluación, lo hagan para poder generar así las opiniones relacionadas a la capacitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No sé si alguien tenga alguna conclusión final por hacer. Sí, Daisy, quería culminar bueno, con un concepto, ya que hablas de ese impacto del que hablaba más.
digamos que es un impacto negativo lo que genera a veces este tipo de situaciones. Y miramos que, por ejemplo, canales afines, ¿verdad? Y medios afines al gobierno, pues a veces no informan cómo deben ser las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esto impacta de una manera negativa a las personas porque en realidad son personas que en el momento están ya sea viendo esta noticia, algo de pronto que no es así, pues lo van a tomar de esa manera. Entonces, es un impacto que de verdad si se utilizara bien, de una forma en la cual se pudiera informar de una manera elocuente, ¿cierto? Pues sería, el impacto pues sería positivo. Entonces, muchas gracias por esta participación, de verdad que nos permite expresarnos a los colombianos, que a veces pues se ve cuarteada en ocasiones, y que estos son espacios y escenarios que quizás le dan a uno la oportunidad de poder expresarse ante todas estas situaciones que ocurren. Muchas gracias por esto. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, compañera Daisy, a usted y a todos los estudiantes que estuvieron en la reunión. Muchísimas gracias. Ok, voy a detener entonces la grabación. Una feliz noche para todos, que estén muy bien y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.